Que la paz del Señor continúe con nosotros. Es para mí un privilegio estar aquí en su iglesia, pero más que todo un privilegio estar en este púlpito. En realidad, pues, es Dios el que hace que estas cosas sean posibles. Le agradezco a Dios por la oportunidad, pero también a los líderes de la iglesia que me han ofrecido, ¿verdad? Me han dado la oportunidad de presentar la palabra del Señor desde aquí arriba. Quiero iniciar, ¿verdad?, diciéndole mi nombre. Yo sé que ya la mayoría de ustedes se lo saben. Dorian Nepomuceno. Vengo de la iglesia central y pues soy de la ciudad donde vivieron las hermanas Mirabales. Los dominicanos pues saben de qué lugar le hablo, allá en República Dominicana. Y pues simplemente soy un siervo de Dios. Así que, como ya le decía, estoy en la central. En cualquier cosa que pueda ayudarle, pues gracias. Estoy a la disposición de hacerlo. También quiero informarle, algunos ya lo saben, de que en esta iglesia fue que yo escuché la voz del Señor al llamado a su evangelio. Y agradezco a Dios. Recuerdo que había una campaña de Christopher Lojar, estaba ahí como en la tercera banca, viniendo de allá hacia acá. Y pues, estando yo ahí, escuché la voz del Señor que me hablaba. 6 meses después, pues ya me estaba bautizando. Así que agradezco a Dios por ello. En el día de hoy, entonces, pues tenemos un tópico, yo diría, un poco, no sé si tentador, por la razón de que a veces puede traer confusión, no la palabra de Dios, pero sí la manera de interpretación. Y pues, si le queremos poner un nombre, de hecho ahí, ¿verdad?, le puse un nombre, de la Torre de Babel al Pentecostés. La primera vez que dije este nombre, alguien me dijo, suena interesante. La segunda vez, la persona me dijo, hay mucho tiempo desde la Torre de Babel al Pentecostés. Y sí, pero vamos a ver allí el contexto que usa para cada evento, el contexto de la unidad. Y pues, como decía la lectura bíblica, nosotros vamos a ir a Juan, capítulo 17, versículo 11. No sin antes vamos a orar. Oremos. Bendito y alabado Dios, a ti damos la honra y la gloria por siempre. Señor y Dios, no soy digno de ti, oh Padre Celestial, pero en esta mañana yo pido que tu Espíritu Santo me use. Que sean tus palabras, oh Dios, las que yo presente y no las mías. Y que a cada corazón, oh Dios, que pueda escucharla, tú les toques para que puedan entender, Señor, el llamado que tú le estás haciendo a cada uno de ellos. Todo esto, Padre Celestial, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Muy bien, queridos hermanos, pues le decía que quedamos en Juan 17, 11. Allí la palabra del Señor dice, ya no estoy en el mundo. Saben ustedes que allí está hablando Cristo. Y sigue diciendo, pero ellos sí están en el mundo. ¿A quiénes se está refiriendo? A ellos, a nosotros. Dice, y yo voy a ti, Padre Santo, guárdalos en tu nombre, el nombre que me has dado, para que sean uno, así como nosotros. Y ahí va a estar todo el desarrollo del tema de este día, en cuanto a esa unidad que Dios quiere que nosotros tengamos. Pero nosotros no podemos hablar de unidad sin antes
reconocer la unidad que tiene Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Esa unidad debe ser para nosotros nuestro ejemplo a seguir. ¿Por qué? Porque no hay unidad más perfecta que esa, la unidad de Dios. Esa unidad, queridos hermanos, podemos nosotros entender y mirar desde ya que esa unidad que nosotros debemos de tener es parte, o más bien forma parte de la santidad que si nosotros no tenemos, no vamos a poder ver a Dios. La unidad que Dios requiere que nosotros tengamos. Dice la Biblia que si Jehová no cuidare la casa, en vano trabajan los edificadores. En un hogar que no hay unidad, ¿qué sucede con ese hogar? Se dispersan, se destruye. Y pues lógicamente ahí mismo está la unidad del matrimonio, que lógicamente, valga la redundancia, pues son lo que conforman el hogar. Un matrimonio que no tiene unidad no va a prosperar. Está diseñado de tal manera que esa unidad nunca se pueda quebrantar. Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a una sola carne. Es decir, que Dios nos está llamando desde el principio a tener esa unidad. Unidad primero con el Padre y segundo con nosotros. Ahora bien, vamos a entrar entonces en el desarrollo y vamos a iniciar con lo que era la unidad en la Torre de Babel. No quiero tomar mucho el tiempo en cuanto a los textos bíblicos, voy a resumir un poco que este relato se encuentra allí en Génesis 11 del 1 al 9. Pues allí el versículo 1 dice: toda la tierra hablaba la misma lengua y la misma palabra. Y aconteció que según iban hacia el oriente, llegaron a una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Ahí pues continúa diciendo que estaban unidos todos y tomaron la decisión de formar, de llevar a cabo, ¿verdad?, esta estructura, una torre allí. Voy a regresar un poquito atrás, diciendo que la unidad de la Torre de Babel y en el día del Pentecostés tienen contrastes muy importantes, muy poderosos en la Biblia. Aunque ambas de estas involucran una unidad de muchas personas, están allí muchas personas reunidas con un fenómeno lingüístico, todos hablaban el mismo idioma, pero su naturaleza y propósito, su resultado era totalmente diferente en cuanto a estos dos acontecimientos. Entonces, decíamos que cuando se unen, toman la decisión de crear allí una torre. Pero, ¿cuál era el propósito de esta torre? Dice allí que primero estaba en un lugar muy acogedor y muy específico para llevar a cabo esta torre. Estaba allí en la llanura, en Sinar, dice, entre los ríos Tigres y Éufrates. El mejor lugar para llevar a cabo esta torre. Y pues toman esa decisión. El propósito de ello era crear esta torre, ¿para qué? Para llegar hasta el cielo. Ahí con esas palabras lo definieron ellos. Pero tenían un propósito que más adelante vamos a ver. Ahora bien, quiero que nosotros podamos ver la definición a esta torre. Hermana Jamie, por alguna razón no me quiere funcionar. Ya la hermana va ahí para que ustedes también puedan mirar en la imagen. Pero habla allí de un sigurat.
Muchas gracias. Vamos a mirar. De igual manera aquí no me está funcionando, hermana. Un sigurat. Sigurat, pues, era el nombre que tenía esta estructura. Dice que el contexto bíblico es una estructura que se describe en el relato de la Torre de Babel, lógicamente el libro de Génesis. Se trata de una torre escalonada con forma de pirámide, como ya ustedes la pueden ver ahí, pirámide truncada, que los descendientes de Noé intentaron construir para alcanzar el cielo. Este era el propósito que ellos tenían, alcanzar el cielo. Dios, al ver la ambición que tenían, entonces Dios desciende y pues toma la decisión de truncar o más bien cambiarle el lenguaje. Porque la Biblia ya dice, como leímos, que estaban todos unidos, hablaban la misma lengua. Pero de esta manera, pues Dios le cambia a todos el lenguaje porque el propósito que Dios tenía para su pueblo era totalmente diferente. No era simplemente que se quedaran allí en ese lugar, que era la idea que ellos tenían, sino más bien que se dispersaran por toda la tierra. Muchas gracias. Muy bien, vamos entonces a continuar avanzando. Esta unidad que se refiere, ¿verdad?, a la lengua, la comunicación que ellos tenían, toda la tierra hablaba la misma lengua y usaban las mismas palabras. Así lo describe la Biblia. Esto indica que no había ninguna barrera entre ellos. O sea, cooperaban unos con otros en el lenguaje que tenían. Se ponían de acuerdo fácilmente. Nosotros aquí podemos decir, ¿verdad?, que somos todos hispanos. Es lo que yo creo. Pero venimos de diferentes países y alguna que otra palabra cambia. Pero allá no. Allá venían todos del mismo lugar. Y cualquier palabra que decían, de una vez la entendían. La comunicación efectiva fortalecía su capacidad para colaborar y realizar proyectos ambiciosos. O sea, era algo que le ayudaba. Pero tenían allí también la unidad de propósito. Ellos tenían un propósito, tenían una intención común. Según Génesis 11:4, dice, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo. Este era el propósito que ellos tenían. Construir esta ciudad y esta torre. El objetivo común de ello, pues, tenía la presentación de una visión colectiva, probablemente impulsada por ese deseo de autoexaltación y seguridad colectiva. O sea, estaban todos exaltándose a ellos mismos. Es decir, que allí salía lo que podemos llamar como orgullo y arrogancia del ser humano. La construcción de la torre también puede interpretarse como ese acto de orgullo y arrogancia, que lamentablemente entre nosotros pues es muy común, lamentablemente, repito. Esa arrogancia pues formaba parte de la humanidad de aquello entonces. Buscaba su propia condición y desafiar, ¿qué cosa? La autoridad divina. Porque Dios les decía a ellos, llenad la tierra, mientras que ellos querían quedarse allí en un solo lugar. Querían prácticamente hacerse famosos ellos mismos. Y si nosotros hacemos un pequeño paréntesis en cuanto a lo que hemos comentado, usted recordará que Dios destruye el mundo con agua. ¿Por qué razón? Por la desobediencia de ellos. Por desobediencia, pues solamente sale Noé y sus hijos.
Ahora, estamos hablando de los descendientes de Noé, que son los que están construyendo esta torre, pero entonces, prácticamente ellos vuelven al mismo lugar de desobediencia. ¿Por qué? Dios le estaba diciendo algo y ellos querían hacer otra cosa. Ahí pues, Dios, como ya decíamos, tomó la decisión de confundirle las lenguas. Pero también tenían otro punto de unidad, que era la unidad cultural o social. Esta unidad cultural que ellos tenían, pues, lo que ellos querían era que no fueran separados. Dice Génesis también 11:4, para no ser dispersados sobre la faz de la tierra. Deseaban permanecer allí, querían ellos quedarse allí. Esto refleja una resistencia a la diversidad y un intento de preservar el modelo humano centrado en sí mismo. Dios nos dice a nosotros que somos hechos a su imagen y semejanza, pero allí ya ellos no querían prácticamente reflejar el rostro de Dios, sino que fuera el modelo de ellos mismos, reproducirse para que ellos mismos fueran sus propios modelos. Es decir, queridos hermanos, que la Torre de Babel era algo poderoso lo que ellos estaban queriendo hacer allí. O sea, era un acto en realidad poderoso, pero mal orientada. En realidad, pues, ellos pudieron descubrir lo que el hombre puede llegar a hacer. Pero no importa lo que usted sepa hacer, si no lo dedica a Dios, no sirve de nada. Absolutamente. Entonces, ahí es donde Dios dice, tengo que interrumpirlos, confundiendo ese idioma. Interrumpiendo, o más bien, desuniendo la unidad que ya ellos tenían allí y pues llevándolo a los lugares que él así quería. Ahora bien, si nos trasladamos entonces al Pentecostés, allí el evento era totalmente diferente. Aunque está hablando de unidad, aquí podemos ver la diferencia. La unidad en el Pentecostés nace del Espíritu Santo, no de los seres humanos. El Espíritu Santo es que lo mueve a estar allí en unidad. Dice que los discípulos estaban unidos en oración y obediencia a la instrucción del Espíritu Santo. Si usted se va al libro de Hechos, capítulo 1, versículos 12 y 14, Hechos 1, 12 al 14, allí dice, entonces regresaron a Jerusalén desde el monte llamado de los Olivos, que está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Allí está hablando, camino prácticamente de un día específicamente. Cuando hubieron entrado en la ciudad, subieron al aposento alto, donde estaban hospedados Pedro, Juan, Jacobo y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hijo de Jacobo. Todos estos estaban unánimes, entregados de continuo a la oración, junto con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con los hermanos de él. Entonces, queridos hermanos, allí nosotros podemos ver la unidad que ellos tenían. ¿Unidos en qué? En oración, pensando en Dios. Vamos un poquito a imaginarnos esta escena y quiero llevarle a lo que nos dice esta escritura que se encuentra en un folleto de la Escuela Sabática del 2018. Este comentario allí dice, cuando meditaban en su vida pura y santa, sentían que no habría trabajo demasiado duro ni sacrificio demasiado grande.
Si tan solo pudiesen ellos atestiguar con su vida la belleza del carácter de Cristo, o si tan solo pudieran vivir de nuevo los 3 años pasados, pensaban ellos, de cuán diferente modo procederían si solo pudieran ver al Señor de nuevo. Pero se consolaron con el pensamiento de que estaban perdonados y resolvieron que, hasta donde fuese posible, expiarían su incredulidad, confesándolo valientemente delante del mundo, poniendo aparte toda diferencia de supremacía, se unieron en estrecho compañerismo cristiano. Ellos estaban allí unidos como deben de unirse los cristianos. Ya ahí Jesús le había enseñado a ellos cómo es esa unidad en el cristianismo. Específicamente, el propósito de ellos, ¿cuál era? Anunciar las maravillas de Dios. A diferencia del propósito de la Torre de Babel, totalmente diferente. Si miramos ahí un punto en cuanto a la lengua y la comunicación, Dios da a los discípulos el don de lenguas para que otros escuchen el evangelio, entonces ahora en su propio idioma. Allá le confundió para que ellos no pudieran saber qué habla uno a otro. Pero aquí le dio la interpretación entonces para que pudieran entenderse totalmente. Y si usted lo busca en Hechos 2:11, pues allí usted va a descubrir que habían personas de muchas partes del mundo que hablaban otros idiomas, pero le podían entender perfectamente en sus lenguas maternas. Pero eso era guiado específicamente por el Espíritu Santo. Ahora, si buscamos un resultado, pues entonces allí es donde inicia la iglesia cristiana, de esa unidad que tuvieron allí. Pues también estuvo la unión de pueblos diferentes bajo el mismo mensaje. ¿Cuál era el mensaje? Jesucristo. Anunciar a Jesucristo. También muchos se convirtieron y vivían en comunión. Vivieron en comunión todo ese tiempo. O sea, todo eso fue resultado de la unidad que habitó en el Pentecostés. También en otro punto podemos ver el espíritu de unidad. El espíritu de unidad que ellos tenían era un espíritu de humildad, un espíritu de entrega, misión y poder de Dios. Ese era el espíritu que ellos tenían. Totalmente era exaltar el nombre de Dios. En conclusión a estos 2 eventos, que repito, ¿verdad? Pues podemos mirar allí que habla de una unidad. Eso podemos decir, pero estaban unidos en Torre de Babel, también en el Pentecostés. Totalmente diferente. En conclusión a esos 2 eventos, la Torre de Babel muestra lo que los hombres hacen para su orgullo. Pero en el Pentecostés, allí se muestra lo que Dios hace para su gloria a través de hombres humildes. Totalmente diferente, absolutamente. Uno representa allí el esfuerzo humano que termina en confusión y otro la obra divina que trae entendimiento, salvación y verdadera comunión en Dios. Nosotros hemos escuchado tantas veces, y es cierto, de que nosotros no somos diseñados para vivir solos. Escuchaba muchos, tengo muchos, diría comentarios de la escuela sabática, gracias al hermano Francisco. Dios nos envía de 2 en 2. No nos envía solo. Dios crea a Adán, pues le crea a su pareja. O sea, no estamos diseñados para vivir solo. Por lo tanto, queridos hermanos, la iglesia es la familia de Dios aquí en la tierra. Mencionaba el hermano que Dios quiere juntarnos a todos, como la gallina junta a sus pollitos. Pero una vez que estamos bajo de Dios, bajo esas alas,
Estamos juntos, no estamos separados. Es un solo espacio. Cuando están en unidad, entonces los miembros de la iglesia sirven, estudian y adoran juntos. Debe de hacerse en comunión, hacerse en esa unidad. Entonces, al mirar a Jesús como líder y redentor de la iglesia, más bien la iglesia es llamada a llevar entonces la buena nueva de salvación que solo Dios nos puede dar a todos. No a un grupo, no a personas específicas, sino a todos. En este contexto, nosotros, ¿verdad?, mirando las diferencias de unidades, tanto en la Torre de Babel como en el Pentecostés, entonces nosotros, queridos hermanos, debemos de saber y entender cuál es la unidad que Dios quiere que nosotros tengamos como su iglesia aquí en la tierra. Debemos ser específicos en ello, porque no podemos confundirnos acerca de la unidad. No es lo mismo que aquí en la iglesia se diga de que todos piensan iguales, porque eso prácticamente es imposible. Y si llega a suceder, no está bien. Pero el propósito y la unidad deben ser el mismo. El propósito, esa comunión de llegar al cielo, todos en armonía. El Espíritu Santo trabaja para que tú te entregues a Cristo, para que tú te unas al Señor. De eso no hay duda. Pero una vez que entonces nosotros nos entregamos al Señor, trabajando para el Señor, pues el llamado es a unirnos como hermanos, a unirnos en la iglesia como hermanos. Una vez que la iglesia está unida, tiene su misión, pues entonces el Espíritu Santo trabaja para atraer lo que están afuera también para el Señor. Pero sin esa unidad no va a pasar nada, queridos hermanos. Sin esa unidad nada puede pasar. La unidad de la iglesia es el resultado de una experiencia compartida en Jesús, quien es la verdad. Pero voy a repetirlo, la unidad de la iglesia. Las personas de afuera, cuando miran la unidad de la iglesia, pues entonces le motiva también a formar parte de esa unidad, de esa congregación. En Juan 14:6, allí menciona los vínculos sólidos de confraternidad que se forjan en una experiencia espiritual común. No vamos a leer el texto por el tiempo va avanzando, pero sí vamos a ver este próximo comentario que está allí en manuscrito para la iglesia del 1903. Allí dice: los adventistas tuvieron esa experiencia en el movimiento milerita. Su experiencia común en 1844 unió sus corazones mientras buscaban una explicación para su chasco. Esta experiencia dio a luz a la iglesia adventista del séptimo día y la verdad sobre el juicio del preadvenimiento y todo lo que implica. La experiencia de la iglesia primitiva es un testimonio del poder de la Biblia, la oración y la comunión para promover unidad y armonía entre creyentes de orígenes diferentes. Esa misma experiencia, queridos hermanos, es posible hoy día. La misma experiencia que ellos tuvieron allá. No hay nada que sustituya al cristiano para la creación del vínculo espiritual que lo une con otros creyentes. El Señor Jesucristo primero une, ya lo decíamos, a un alma a sí mismo, pero luego siempre une a esa alma con otras almas, con la iglesia. Es imposible que una persona pueda decir: yo estoy en comunión con Dios, yo estoy en armonía con Dios, cuando no está en armonía con otros hermanos. Esa unidad tiene que ser totalmente
una unidad verdadera. La Torre de Babel fue un logro humano, una maravilla del mundo, pero un monumento dedicado a la misma gente, a ellos mismos. No estaba dedicado a Dios. A veces nosotros podemos construirnos, a veces sin darnos cuenta, algunos monumentos que de alguna forma u otra nos separan de nuestros hermanos. Puede decirse como, qué sé yo, vestimenta, alguna ropa costosa. Yo visto así, aquel no puede o aquella no puede. Una casa, un automóvil, un trabajo importante. ¿Solo para qué? Para llamar la atención. Es un monumento que se dedica no a Dios. No quiere decir que estas cosas no sean importantes. No. Pero deben ser dedicadas a Dios. Todas ellas. Debe de existir el lugar específico que le corresponde a Dios antes de todas estas cosas. Tenemos la libertad de superarnos en distintas áreas de la vida, pero no para pensar que podemos reemplazar a Dios. Eso era lo que ocurría ya en la Torre de Babel. Nosotros debemos de pensar en que siempre es Dios que debe ocupar nuestro lugar o el primer lugar en nuestros corazones. Pero luego de ahí parte la idea de que si Dios está en nosotros, también los hermanos deben de estar en nosotros. Porque a veces decimos, he escuchado decir, y pues lógicamente, ¿verdad? No tiene nada que ver con la iglesia, pero hemos escuchado de que yo amo a los niños, pero los padres ahí vamos a dejarlo ahí más suavecito, más tranquilitos. Es de esta unidad que Dios está hablando, es de este amor que Dios está hablando. Sabemos que todos tenemos diferentes pensamientos, pero el propósito de unidad debe ser centrado en nuestro Dios. En cuanto al texto bíblico que leímos, Juan 17:11, pues allí está prácticamente el modelo de esta unidad que Dios quiere. Que sean uno, así como nosotros somos uno. Jesús lo describe de esa forma, y de esa forma es que nosotros debemos de preocuparnos para que se cumpla. Como Jesús y Dios son uno, así nosotros también debemos de ser uno. Esa es la oración de Jesús. Jesús oró por sus discípulos, pero también oró por cada uno de nosotros los que estamos aquí presentes. Jesús oró por ti y por mí para que esa unidad se lleve a cabo. Y lo podemos darnos cuenta ahí mismo en Juan 17, versículos 20 y 21. ¿Qué dice allí? Juan 17, 20 y 21. Mas no ruego solo por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. ¿Y por quiénes creemos nosotros hoy? Por los discípulos, o sea, por todas las generaciones que han venido pasando. Por eso nosotros creemos, es decir, que Jesús también estaba orando por nosotros. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, está en mí y yo en ti. Que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Mis hermanos, con la unidad que nosotros presentemos, el mundo de afuera va a creer que Dios envió a Cristo a morir por cada uno de ellos. Pero es la unidad que nosotros presentemos, con esa unidad. Vamos a
poner también otro slide aquí en cuanto a otro comentario. Que creo, sí, este fue el que leí ahorita, pero ok. La unidad que existe, sí. Dice allí, la unidad que existe entre Cristo y sus discípulos no destruye la personalidad de uno ni otro. Son uno en mente, carácter, propósito, pero no en persona. Y podemos hacer allí un pequeño paréntesis. Son uno en mente, carácter y propósito, como ya mencionábamos. ¿Cuál debe ser, dónde debe estar nuestra mentalidad? También el hermano lo comentaba ahorita desde aquí en los 10 minutos misioneros. Nuestra mente debe estar en el reino de los cielos. Pero recuerde que usted no va a estar solo. Entonces también debemos de pensar en lo que nos rodea. Nuestra mente, nuestro carácter, esto es bien importante, nuestro carácter, pero el propósito deben ser uno. Pero dice ahí el comentario, pero no en persona, porque las personalidades son totalmente diferentes. Sigue diciendo, el hombre al someterse a la ley de Dios y participar de su espíritu, llega a ser participante de la naturaleza divina. Esta unidad es para el mundo la prueba más convincente de la majestad y la virtud de Cristo y de su poder para quitar el pecado. Esta unidad, totalmente, esta unidad. Los discípulos de Cristo tenían diferentes antecedentes, diferentes personalidades. Eran hasta de diferentes comunidades. Se peleaban hasta por quién quería ser el más grande, quién iba a estar al lado allí de Jesús. Pero, queridos hermanos, Jesús sabía que nunca ellos iban a poder cumplir la misión de Dios si no tenían la unidad del cual Él le hablaba. Nosotros nunca vamos a cumplir con la misión de Dios si no tenemos la unidad por la cual Cristo nos habló tantas veces a través de la Biblia. Hay otro comentario, los Hechos de los Apóstoles. Mientras los discípulos esperaban el cumplimiento de la promesa, humillaron sus corazones con verdadero arrepentimiento y confesaron su incredulidad. Debe de basarse en eso, ¿verdad? Nuestra intención de hacer lo que Dios quiere. Confesión, lo mismo ahorita mencionábamos ese carácter, que el carácter debe ser pensando en el carácter que Cristo nos enseñó. A veces mencionamos de que esa persona tiene el carácter fuerte. Solo, ¿verdad?, lo mencionamos. Pero nuestro carácter, o sea, nuestra respuesta deben estar basada en lo que Cristo nos ha enseñado a nosotros. Tengo otro comentario que quiero compartirle. También se encuentra en Hechos de los Apóstoles. Dice que bajo la instrucción de Cristo, los discípulos habían sido inducidos a sentir su necesidad del Espíritu. Recibieron la preparación final y salieron a emprender la obra de su vida. Ya no eran ignorantes y sin culturas. Ya no estaban sus esperanzas en las grandezas mundanal. Eran unánimes en un corazón y un alma. De tal manera nosotros tenemos que estar unidos para poder continuar con la obra de Cristo. Este es el tipo de unidad que Dios necesita de nosotros. Si nosotros nos ponemos a mirar, a pensar en cuanto a las diferentes tipos de razas, culturas que existen, son muchas. Hablando de la iglesia mundial, y no sé si ustedes tienen un número aproximado, yo sé que muchos aquí, claro que sí lo tienen, de cuántos adventistas somos. En el 2024,
los números que salieron, porque ya de ahí, ¿verdad?, se han bautizado muchos miles, pero eran 23.7 millones. Imagínese usted a nivel mundial. Somos muchos y hay muchas razas, muchas creencias diferentes, pero repitiendo, el propósito, el carácter y la mentalidad debe ser la misma. Y gracias a Dios por ello, porque vamos en progreso. A nivel mundial, ustedes saben que todos estudiamos la escuela sabática. Estamos estudiando toda la misma lección en el mismo día. Ya eso es un gran avance en cuanto a nuestra unidad. ¿Por qué? Nuestra unidad nos la va a dar la palabra de Dios. Es a través de la Biblia. Entonces, queridos hermanos, debemos, aunque seamos millones de personas, millones, debemos de tener la misma misión. Aquí sí quiero que me contesten. ¿Cuál es la misión de la iglesia adventista? Predicar el evangelio. Discipular. Esta es la misión mundial de la iglesia adventista. Entonces, basado en ello, pues nosotros debemos estar unidos, basado en ese propósito, obra misionera, grupos pequeños, porque Dios quiere que esas personas que no han escuchado su evangelio puedan escucharlo a través de nosotros. Pero si no estamos unidos, ellos no van a creer que Cristo murió por nosotros. Cristo quiere salvar a todo el mundo entero, a todas esas personas que se encuentran en las tinieblas del pecado, a través de cada uno de nosotros, reflejando la unidad en Dios y reflejando la unidad en nosotros mismos. No quiere decir esto que todos debemos pensar igual, como ya decía, pero sí debemos de tener, repitiendo, el mismo propósito, unirnos para trabajar en la misión, en la obra de Dios. Eso debe ser el todo de nosotros. Un mensaje, uno en misión y uno en propósito. Le comparto también otro slide de la diapositiva, que esto está en una de nuestras creencias fundamentales, la número 14, que habla acerca de la unidad. La iglesia es un cuerpo con muchos miembros, llamados de toda nación, raza, lengua y pueblo. En Cristo somos una nueva creación. Las distinciones de raza, cultura, educación y nacionalidad, y entre altos y bajos, ricos y pobres, hombres y mujeres, no deben provocar divisiones entre nosotros. Wow, nos lo dice claro, ¿verdad? Todos somos iguales en Cristo, quien por un solo espíritu nos ha unido en una comunión con Él y entre nosotros. Debemos servir y ser servidos sin parcialidad ni reservas. Por medio de la revelación de Jesucristo en las Escrituras, compartimos la misma fe y esperanza y damos un testimonio común. Esta unidad tiene su fuente en la unidad del Dios triuno o del Dios trino, que nos ha adoptado como sus hijos. Y si somos hijos de Dios, entonces aquí en la tierra nosotros debemos comportarnos como hermanos. Si los hermanos pelean, decía un escritor, cantautor, si los hermanos pelean, los devoran los de afuera. Y afuera lo que existe es Satanás. Es decir, que entre nosotros la unidad debe ser nuestra esperanza, yo diría. Es difícil, mas no imposible. En Cristo lo podemos. Quiero compartirle también, queridos hermanos, alguna diferencia que usted o que pudimos ver en cuanto a la Torre de Babel y el día de Pentecostés. Origen de la unidad en la Torre de Babel era el orgullo humano.
La lengua y la comunicación, pues ahí vemos, ¿verdad?, ese resultado, confusión de lenguas. Y el espíritu detrás de la unidad, pues ahí tenemos la autosuficiencia y el descontrol que ellos mismos querían tener. O sea, un descontrol total de lo que Dios le había comentado o de lo que Dios le había ya dicho. En el Pentecostés, pues lengua y comunicación, pues mirando los resultados tenemos el don de lenguas. Resultado final, la iglesia cristiana, como ya mencionábamos. Y ya en cuanto a la humildad y entrega, la misión y poder de Dios. Todo eso fue resultado. En conclusión, queridos hermanos, la unidad humana puede ser poderosa, pero sin dirección divina terminamos en confusión, en contraste. Cuando Dios une a su pueblo por medio del Espíritu Santo, nace una unidad transformadora, centrada en el amor, la misión y la gloria de Dios. Pentecostés, queridos hermanos, restaura lo que Babel rompió. Esa unidad que Babel rompió, el Pentecostés la restaura. Queridos hermanos, podemos nosotros tener en nuestras mentes, ¿verdad?, ese deseo de unidad como hermanos. Nosotros venimos aquí para confraternizar los unos con los otros, pensando en el propósito, la misión que Dios nos ha dejado. Pero debemos siempre actuar de esa manera que Cristo Jesús nos ha enseñado. Que Dios nos bendiga, queridos hermanos.